La habitual campaña de alarmismo climático hiberna como los osos para resurgir con fuerza cada verano aprovechando las olas de calor propias de la estación veraniega. Sin embargo, este año las hordas climáticos andan perplejas. La sequía que ningún meteorólogo supo predecir pareció acabar con los muy húmedos meses de marzo y junio de este presente 2024, lluvias que tampoco, por cierto, supieron predecir. Y este mes de junio también ha sido frío, como fría fue la primera mitad de julio. Mal comienzo para un verano para que AEMET pronosticara, basándose no sabemos en qué, en temperaturas muy altas. Pues bien, los mismos meteorólogos que no tienen ni la más remota idea de qué tiempo va a hacer la semana que viene o de cuándo empiezan o acaban las sequías, pretenden hacernos creer que saben cómo será el clima del planeta dentro de 100 años. El gran engaño es hacernos creer que vivimos en una emergencia climática por nuestra culpa con temperaturas jamás vistas, aunque en ocasiones el timo quede en evidencia cuando el derretimiento de un glacial deja al descubierto restos arqueológicos de una senda utilizada por romanos y vikingos, lo que demuestra que tanto el periodo cálido medieval como en el romano, hace unos 800 y 2000 años respectivamente, no existían dichos glaciares. Otro ejemplo es el reciente descubrimiento de restos fósiles de gatos salvajes, cánidos, osos pardos y urogallos más allá del círculo polar ártico, lo que sugiere una época más cálida en el máximo Holoceno, hace unos 8000 años. De hecho, incluso el IPCC duda que la temperatura actual sea superior a la de aquel entonces. No es casualidad que el globalismo utilice la metodología como arma, pues tenemos una memoria muy corta y nos limitamos a reproducir creencias populares, como por ejemplo, el tiempo ya no es el de antes, ese mantra que todos conocemos. Y no es así. De hecho, llaman ciencia lo que no es más que propaganda, como pone de manifiesto la asimetría informativa con la que se denominan fenómenos de distinto signo pero idéntica naturaleza. Si hace frío y llueve, nos encontramos ante un fenómeno meteorológico pasajero, sea también una dana, que es una depresión aislada en niveles altos, o una borrasca fría aislada. Pero si hace calor o hay sequía, siempre es por culpa del cambio climático. Ya no hay anticiclones. Por cierto, este año el anticiclón de las Azores, aquel que proveía de buen tiempo a España, ha desaparecido totalmente sin dejar rastro, claro. No obstante, el instrumento más eficaz para promover el miedo a la apocalipsis ha sido ligar el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos. El primero en comprenderlo fue Al Gore, que utilizó las impactantes imágenes del huracán Katrina del 2005 como base de su conocido documental propagandístico del año 2006. Estas supuestas relaciones de casualidad, sin embargo, nunca estuvieron basadas en la ciencia o en la observación, sino en el trabajo de agencias de publicidad contratadas para encontrar las palancas que más pudieran mover a la opinión pública. El paso de los años ha puesto de manifiesto que todos los iconos de propaganda climática eran puras invenciones. La población de osos polares sigue creciendo. Los corales de la Gran Barrera de Coral alcanzaron máximos de los últimos 40 años en 2024. La superficie quemada por incendios forestales ha disminuido un 25% en las últimas décadas, y los fenómenos meteorológicos extremos no han aumentado en frecuencia o severidad. Así lo reconoce el IPCC en los capítulos científicos del AR5 o AR6, donde deja claro que la evidencia es limitada o no hay señal de que hayan variado significativamente las predicciones, ni las inundaciones, ni las sequías, ni los huracanes, ni la cobertura de nieve, ni la acidez del océano. Naturalmente, los medios de comunicación continúan ligando cada huracán, cada sequía, cada fuego forestal y cada inundación al cambio climático. Las noticias sobre el supuesto derretimiento de los hielos tampoco tienen fundamento. La temperatura media de la Antártida, que son unos menos 57 grados, reservorio del 90% del hielo del planeta, se mantiene estable desde 1979, como lo está también su hielo continental y flotante, que incluso ha aumentado en la última década. Asimismo, la capa de hielo de Groenlandia, reservorio del 9% de hielo del planeta, es hoy superior al que había en el Holoceno medio hace unos 6000 años, cuando probablemente la temperatura del planeta era superior a la actual.
No olviden que Groenlandia significa tierra verde y fue bautizada así por sus pastos cuando fue habitada durante el periodo cálido medieval. En España, AEMET no se ha librado de la contaminación política y su instrumentalización para promover la agenda climática se ha vuelto tan patente que ha ido atrayendo el escrutinio creciente de analistas. Algunos de ellos denunciaron recientemente que la agencia había tildado la primavera de 2024 de cálida cuando en 2016 la había tildado de fría, con idéntica temperatura. Esto estaría en consonancia con los meteorólogos que pintan los mapas del tiempo de un alarmante color fuego por temperaturas que antaño pintaban de colores más normales. Es por esta razón que nos preguntamos si estamos ante un cambio climático o un cambio cromático. Recordemos que la agencia cambió en 2020 la metodología utilizada para calcular las temperaturas medias en España y modificó las series numéricas, pero no el texto de sus informes ya publicados. El sistema anterior calculaba la temperatura de España mediante una media de 42 estaciones ponderada por la superficie resultante de aplicar los polígonos de Thyssen, sencillos diagramas de Voronoi, que son un método geométricamente elegante pero arbitrario y demasiado simple. La nueva metodología se basa en la utilización de 1.800 estaciones de medición a las que se han añadido datos interpolados en pequeñas rejillas con modelos de regresión múltiple que tengan en cuenta latitud, altitud y distancia de la costa. Otro ejemplo del sesgo de AEMET es que, al comentar que a partir de 1991 se sucedieron 3 años fríos consecutivos, siendo 1993 el cuarto año más frío desde 1961, menciona la coincidencia temporal con la erupción del volcán Pinatubo, dando a entender que esa fue la causa. Sin duda, las erupciones volcánicas en superficie tienden a provocar un enfriamiento temporal del planeta, pero ¿por qué solo se buscan explicaciones naturales a los años fríos y no a los cálidos? La AEMET también obedece fielmente las consignas del IPCC en su forma de presentar los datos para manipular a la opinión pública. Así, compara la temperatura actual con la que llama la época preindustrial, que data de 1850. Casualmente, 1850 marca un mínimo en las temperaturas de los últimos 700 años y coincide con el de la pequeña edad de hielo, que comenzó alrededor del año 1300, cuando terminó el periodo cálido medieval, y que supuso un severo enfriamiento del planeta por causas naturales, cuyos detalles, como con tantas cuestiones sobre el clima, aún se ignoran. La pregunta es sencilla. Entonces, ¿por qué no toman el año 1300 como origen de la temperatura preindustrial? Porque el siglo XIV es tan preindustrial como el siglo XIX, ¿no? Sencillamente porque si tomaran ese año veríamos que las temperaturas actuales no difieren mucho de las de aquel entonces y el relato apocalíptico se derrumbaría como un castillo de naipes. Dada la ingente cantidad de dinero que depende del catastrofismo climático, la aplastante presión y la censura sobre los científicos y el significativo número de caraduras que viven de ello, probablemente nos encontremos ante la mayor estafa de la historia. Sin embargo, no debemos olvidar que ante todo nos encontramos frente a una agenda de poder con la que el globalismo sueña alcanzar su distopía. Una sociedad controlada, sin libertad ni prosperidad y sometida a todo tipo de prohibiciones y restricciones por miedo a un apocalipsis inventado. Mencken lo describió hace más de un siglo. El único objetivo es mantener a la población asustada y, por lo tanto, clamando por su salvación, amenazándola con una interminable serie de temores, casi todos imaginarios.